Bienvenidos, soy Tati y hoy los llevaré hacia el año de 1815 en Boston, Estados Unidos, para que conozcan el horrible crimen cometido por el doctor John Webster en contra del doctor Parkman. Cabe recalcar que este crimen fue ocurrido en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y me refiero a la Universidad de Harvard. Dicho esto, comenzamos. John White Webster vino al mundo en el seno de una prominente familia de Boston en Estados Unidos, y para el año de 1815, este se graduaba de la Universidad de Harvard en la carrera de medicina. Fue uno de los miembros fundadores de la Asociación de Nueva Inglaterra. Entonces Webster tuvo la oportunidad de resguardar los especímenes que coleccionaba la organización, hecho que terminó influyendo en su profunda fascinación por la biología y geología. El doctor Webster siempre anheló destacar en la historia. Tras recorrer Europa para continuar su formación educativa realizando estudios en Inglaterra, finalmente regresó a su tierra natal y se dedicó a la práctica médica privada. En 1824, el Harvard Medical College lo nombró conferencista de geología, química y mineralogía. 3 años después, le otorgaron una cátedra completa. Por aquella época, la institución ya utilizaba cadáveres de criminales ejecutados para impartir clases prácticas de biología. En el pasado, el médico había investigado sobre la galvanización de nervios y músculos, por lo que decidió utilizar la teoría aplicándola a un material que le ofrecía la institución con los cuerpos de criminales ejecutados. Webster dispuso de los cadáveres de Sylvester Colson y Charles Marchand, ambos acusados de asesinato, aunque solamente Colson fue ejecutado en la horca, ya que Marchand terminó suicidándose en prisión. En esa época, era algo bien visto que los médicos ofrecieran espectáculos públicos con toda clase de experimentos grotescos, y Webster no fue la excepción, llegando al punto de solicitar a la prensa, por lo que en uno de los periódicos de la época, en la edición del 3 de febrero de 1827, reseñaron los experimentos de John Webster como una demostración memorable. Ellos comenzaron a describir paso por paso lo que había ocurrido con el cadáver de Colson. Mencionaron: fue conectado a una batería mediante unos cables que iban a su boca y a su uretra. Al aplicar corriente, se suscitaron convulsiones. Cuando los cables se trasladaron al ojo, el órgano se abrió y realizó movimientos erráticos. El reportero que cubrió el experimento también reseñó diversos movimientos en las extremidades inferiores, incluidos los dedos de los pies que se retorcían con cada descarga eléctrica. Una vez finalizado el experimento, Webster anunciaba que la demostración había sido un éxito. Este médico tenía una reputación de eminencia médica y su trabajo como profesor le había dado popularidad. Sin embargo, el hombre enfrentaba serios problemas económicos. A medida que envejecía, se enjaranaba más en deudas. Mantener el lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrado y proporcionar manutención a sus 4 hijas lo hicieron endeudarse cada día más. Aunque lograba entretener a varios de los escritores e intelectuales más destacados en Nueva Inglaterra, era famoso por sus prácticos chistes macabros. El poeta Henry Wadsworth, una de las personas que asistió a los espectáculos, cierta ocasión relató cómo Webster sorprendía al público tras bajar las luces y ponerse una soga al cuello, iluminando solamente por el reflejo proveniente de un recipiente con productos químicos. El médico dejó caer la cabeza hacia el frente y sacó la lengua, dando la impresión de que se había ahorcado. En 1842, John Webster estaba más endeudado que nunca, por lo que solicitó un préstamo de $40,000 al doctor George Parkman. Este era su colega y amigo. Parkman era un hombre muy conocido en Boston, miembro de una familia muy adinerada de la ciudad y dueño de diferentes propiedades,
Se calculaba que poseía una fortuna neta de $500,000 para esa época, lo que era exageradamente mucho dinero. Era algo común ver al Dr. Pacman recorrer las calles de Boston para cobrar sus alquileres. Un hombre tan ahorrativo que incluso en una ocasión se privó de comprar un caballo para poder ahorrar ese dinero. Webster siguió acumulando problemas y no pudo pagar el préstamo al Dr. Pacman. Peor aún, recurrió a otros usureros para obtener más préstamos. Como garantía por el préstamo, Webster había hipotecado diversas pertenencias personales, entre las que se incluía su valiosa colección de especímenes. Pacman procuró ser indulgente con su colega, pero terminó enfurecido cuando supo que Webster había solicitado otros préstamos, dejando en garantía la misma colección que le había prometido a él. George Pacman acudió a la universidad y se las arregló para recibir el salario de Webster, de forma que pudiera abonar a la deuda. El 23 de noviembre de 1849, John Webster se presentó en la propiedad de Pacman y acordaron verse en el Medical College por la tarde. Diversos testigos observaron al Dr. Pacman ingresar al aula del Dr. Webster en la institución. Esa fue la última vez que se miró con vida al Dr. Pacman. Por su parte, John Webster se presentó en una cena poco después de la desaparición de este otro médico y no manifestó señal alguna de nerviosismo. Eso sí, a la mañana siguiente se presentó muy temprano a su puesto de trabajo como que no había ocurrido nada. La policía de Boston, presionado por la influyente familia Pacman, emprendió una búsqueda frenética para dar con el paradero del doctor, además de la enorme recompensa por información útil. Los Pacman colocaron miles de carteles por toda la ciudad. John Webster fue sometido a un interrogatorio, pero se limitó a decir que Pacman había abandonado su laboratorio tras recibir una parte del préstamo. 4 días después de la desaparición, la policía allanó el aula de Webster, pero no encontraron nada que pudiera incriminar al profesor. Lo único que advirtieron fue la existencia de diversas manchas de ácido y signos de que las bóvedas de disección habían sido limpiadas poco antes. Sin embargo, la investigación tras una semana dio un vuelco. El conserje de la Universidad de Harvard Medical College, el señor Littlefield, había observado que el profesor Webster se estaba comportando de manera extraña varios días atrás. Él mencionó ver a George Pacman ingresar al aula de Webster el mismo día que desapareció, y apuntó que más tarde, cuando se disponía a hacer la limpieza del lugar, lo encontró asegurado por dentro. Aunque nadie respondió cuando él tocó a la puerta, recordó que había escuchado agua correr en el interior. Littlefield sospechó que había algo inusual cuando vio a Webster dirigirse varias veces del almacén de combustible al horno del laboratorio. Es más, Webster mantuvo encendido el horno tanto tiempo que la pared continuaba sintiéndose caliente, algo muy inusual. Cuando observó a Webster abandonar el aula, Littlefield trepó hasta alcanzar una de las ventanas para echar un vistazo. El profesor había asegurado las puertas de tal manera que nadie pudiera entrar. A excepción de las extrañas manchas de ácido, no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, recordó que Webster se comportó de forma extraña y, como diría más tarde a la policía, le hizo algunas preguntas sobre la desaparición de Pacman y las bóvedas de disección. Después que la policía registrara el aula, Webster sorprendió a Littlefield al obsequiarle un pavo, ya que era día de Acción de Gracias, cosa que él nunca había hecho antes. Littlefield se extrañó tanto que participó este hecho a la policía. Precisamente el día de Acción de Gracias, Littlefield tuvo oportunidad de seguir investigando y se escabulló al pozo de desechos que se ubicaba bajo el laboratorio privado de Webster. Tras encontrar huesos humanos, rápidamente se dirigió a la casa de otro profesor y llamaron a la policía. Tras el aviso del conserje, las autoridades de Boston descubrieron entre cenizas huesos humanos, partículas de oro
y un conjunto de dientes postizos en el horno de la universidad. Aunque resultaba imposible corroborar que eran los restos de George Parkman, recordemos que aquello era una bóveda de disección. La policía decidió arrestar a John Webster y acusarlo formalmente por el asesinato de George Parkman. Al día siguiente, en una búsqueda más intensa, se descubrió escondido en un cofre el tórax de un cuerpo humano en el laboratorio de Webster. Tan pronto como llegó a prisión, Webster cayó enfermo. Había intentado envenenarse con estricnina. La alta sociedad de Boston no daba crédito a la implicación en el crimen de un respetado profesor y científico. La evidencia apuntaba a el profesor directamente, pero quizás el conserje Littlefield, con reputación de desenterrador de cadáveres para los doctores de la universidad, podía haber intentado incriminar al profesor Webster. ¿Fue Webster o Littlefield? Ambos o ninguno de ellos. Realmente, las partes del cuerpo decapitado encontrado eran del Dr. Parkman. Para desgracia de todos, la señora Parkman confirmó que se trataba de su esposo. Los investigadores también descubrieron la ropa con sangre de Parkman y un grupo de expertos de la Facultad de Harvard realizó un segundo análisis forense para corroborar que la altura de esos restos coincidía con la del desaparecido. En Boston, el asesinato de George Parkman era el tema principal de conversación y los periódicos locales no se inmutaron en publicar toda clase de hipótesis sobre el crimen. El jurado forense fue convocado para determinar la causa de la muerte del cuerpo y preparar así la acusación. Luego el gran jurado procedió a la acusación formal contra Webster, descartando así al conserje Littlefield. El juicio comenzó el 19 de marzo de 1850 en el Tribunal de Justicia Supremo de Massachusetts, bajo la presencia del juez Lemuel Shaw. Webster se declaró inocente. El grado de tal acusación terminó logrando que sus antiguos colegas se distanciaran de él y de su familia. Muchos abogados destacados se negaron a llevar su defensa. El juicio despertó una inusual expectación en todos los Estados Unidos y en gran parte de Europa. Periodistas de todo el mundo cubrieron las sesiones de las vistas, unos 12 días en que unas 70,000 personas se fueron turnando para presenciar parte de las sesiones. Todos querían estar en la sala del tribunal, pero como eran tantas personas, tenían que turnarse. Webster fue defendido por 2 letrados de Harvard con poca experiencia en asuntos penales. Estos eran Edward Dexter y Philip Merrick. Al frente de la acusación estuvo el fiscal general John Clifford, quien se limitó principalmente a las declaraciones de apertura y cierre, y el fiscal George Bemis, que se dedicó al interrogatorio de testigos. La fiscalía se enfrentaba a un caso difícil, debido a que el cuerpo de la víctima estaba desmembrado sin la cabeza y se había intentado quemar la mayoría de las partes. La fiscalía tuvo que acusar a Webster sin la prueba del asesinato. Las pruebas circunstanciales de la fiscalía eran abrumadoras. Una gran evidencia secundaria, pero faltaba la evidencia principal, el cuerpo. Los expertos médicos y el resto de pruebas debían acreditar que el cuerpo era de Parkman y que había sido asesinado. La defensa debía argumentar que los fragmentos humanos hallados no eran de Parkman y cuestionar las circunstancias de la muerte. Además, en caso de que Webster hubiera matado a Parkman, pudo haber sido a consecuencia de una provocación o de otras circunstancias, y en ese caso no habría asesinato, sino homicidio. Eran tantas las incógnitas que tenían que resolver en ese juicio que el jurado tuvo que ir a la escena del crimen en Harvard. Para ese entonces, el decano en la Medical Harvard College era Oliver Wendell. Indicó que el cuerpo había sido descuartizado por alguien con buenos conocimientos de anatomía y que la estructura del cadáver no era diferente a la de George Parkman. El anatomista Wyman describió los huesos encontrados y mostró cómo encajaban en un novedoso diagrama para la época, mostrando en la sala del tribunal con la posición del esqueleto y los huesos encontrados.
afirmando que eran de una sola persona porque no habían duplicados. Nathan Coley Kipp era el dentista de Parkman. Juró que la mandíbula con dentadura postiza encontrada en el horno pertenecía a Parkman, reconociéndola por el trabajo que le había realizado en 1846. Mostró al jurado cómo la mandíbula descubierta encajaba exactamente en un yeso de impresión que había utilizado con la mandíbula de Parkman. Sin embargo, el dentista William T. Morton dijo que si la mandíbula encontrada en el horno se colocaba entre una docena de otras, no vería inducido a distinguir cuál era la diferencia. Así que este demostró colocando varias dentaduras postizas en el molde de distintas personas y todos encajaban sin ningún problema. En las sesiones siguientes, los testigos fueron llamados al estrato. El conserje de la universidad que encontró los restos, o sea, el señor Littlefield, explicó las extrañas formas de actuar de Webster y cómo encontró las partes del cadáver. Después, varios testigos y Webster hablaron sobre la deuda y el pago a Parkman. Más testigos corroboraron el comportamiento inusual de Webster tras la desaparición de Parkman. Aportados por la defensa, más de 20 testigos afirmaron haber visto a Parkman en fechas posteriores al crimen. En el turno de los informes finales, el letrado de Webster, en un discurso de unas 6 horas, se centró en la falta de pruebas, ya que la fiscalía no había demostrado que Webster era el asesino. Además, varios de los forenses admitieron que era difícil identificar el cuerpo o cómo había muerto el hombre. Incluso, si los restos eran de Parkman, la fiscalía no había demostrado cómo fue su muerte. La fiscalía, con un discurso que duró toda la sesión, argumentó que los sólidos testimonios médicos eran irrefutables y, sin duda, las partes del grupo encontradas eran de Parkman, quien había sido asesinado en el laboratorio de Webster. Los motivos fueron obvios, era por el dinero que Webster le debía al difunto. Finalmente, tras un largo juicio y con muchos testigos, siendo el principal Littlefield, el 30 de marzo de 1850, el jurado deliberó menos de 3 horas. Fueron unánimes al concluir que los restos eran del Dr. Parkman y que Webster lo había asesinado, que lo había hecho deliberadamente. El veredicto fue de culpabilidad y Webster fue sentenciado por el juez Shaw el 1 de abril a muerte mediante ahorcamiento público. En junio de 1850, desesperado por salvar el pellejo, John Webster redactó una confesión completa sobre el asesinato de Parkman, pero hizo énfasis en que había actuado en defensa propia, cuando Parkman se puso agresivo a la hora de cobrar la deuda. Tenía la intención de demostrar que no había actuado de forma premeditada, sino que fue un arrebato de locura. Sin embargo, el gobernador no tuvo piedad y la sentencia se mantuvo igual. El 30 de agosto de 1850, el eminente John White Webster murió en la horca. Fue un espectáculo público y el cuerpo fue sepultado en Boston. Aunque algunos rumores aseguraban que la ejecución de Webster había sido un montaje y que realmente se había escapado. Y aunque obtuvieron un fondo recaudado en su beneficio, la familia quedó en total indigencia. Por otro lado, Littlefield cobró la recompensa que ofrecía la familia de Parkman y nunca se volvió a saber de él. Como dato extra, cabe recalcar que hoy el lugar donde ocurrieron los hechos, el original Harvard Medical College de la calle North Gray, está ocupado por el prestigioso Massachusetts General Hospital. Hasta aquí con este caso, espero te pareciera interesante. Déjame en los comentarios más casos del pasado que te gustaría escuchar. Recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir.